Shalom, Haverim, Bruhim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy vamos a continuar estudiando y profundizando el Zohar. La clase pasada hemos empezado a descodificar el versículo 2, párrafo 1, página 1 de Tratado Bereshit del Zohar. El día de hoy vamos a continuar con esta tarea. Recuérdense que les expliqué en la clase pasada, con la finalidad de poder entender el Zohar, en primer lugar debemos que descodificar palabra por palabra lo que dice el Zohar. Y después, cuando hemos descodificado, podremos entender la enseñanza que nos quiere dar el Zohar. Entonces, a continuación, voy a leer el versículo 2, párrafo 1, página 1. Resumiremos lo que dimos en la clase pasada sobre este versículo y continuaremos con su estudio. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, pueden hacerlo a isaacchukron@mi.com o la página de Facebook. Ma Shoshana de Ibn Ahohim, Itbat Somak Vechivar, Ufkeneset Israel, Itbatin Berachamei. Y la traducción libre dice lo siguiente: así como la rosa física que se encuentra entre las espinas está matizada con color rojo y blanco, así la congregación de Israel, que representa la Shejinah, presencia divina, posee las cualidades de juicio y misericordia. Entonces, en la clase pasada hemos descodificado a qué se refiere rojo y blanco. Porque bien sabemos que en los mundos espirituales no tenemos colores, no tenemos espacio, no tenemos tiempo. Entonces, cuando nos habla de rojo y blanco, nos habla de alguna propiedad que tenemos en los mundos espirituales. Y hemos visto que cuando habla de rojo y blanco en conjunto, se habla y se refiere a Nukva en estado pequeño. ¿Por qué? Porque cuando Nukva está en estado pequeño, hemos estudiado en la clase pasada, sus propiedades son las siguientes. Su Sefira Keter se encuentra en el mundo de Atzilut, pero los 9 Sefirot restantes que tienen Nukva se encuentran en el mundo de Briya. Y cuando hablamos de rojo, significa que existe una propiedad en los mundos espirituales donde las cáscaras impuras, significan los klipot, pueden succionar la santidad que existe ahí. Y en blanco significa que las cáscaras impuras no pueden succionar ni extraer la santidad que existe ahí. Y eso sucede cuando Nukva está en estado pequeño. El blanco se refiere a la Sefira Keter que se encuentra en el mundo de Atzilut. Y ya que está rellenado del mundo de Atzilut, entonces las cáscaras impuras se repelan y no pueden succionar la santidad que existe en ella. Y el rojo significa la propiedad que pueden las cáscaras impuras de succionar la santidad de ellas. Y eso pasa cuando los 9 Sefirot de Nukva se encuentran en el mundo de Briya, ya que no están protegidas de la luz de Atzilut. Por lo tanto, las cáscaras impuras pueden succionar de ella. Vamos a ver más adelante que no sucede eso, porque el Creador creó un sistema de protección a esos 9 Sefirot que están debajo. Por lo tanto, cuando hablamos de rojo y blanco en conjunto, sepan ustedes, y en su cuaderno deberán de poner que se refiere a Nukva, mientras cuando habla de juicio y misericordia, se está hablando y se está refiriendo a Nukva en estado grande. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué juicio y misericordia se refiere a Nukva en estado grande? Recuerdan que en esta clase no solamente le estoy dando la descodificación como enseñanza, sino le estoy dando la herramienta que pueden ustedes entender con profundidad la sabiduría de la Kabbalah y entender por qué ha sido decodificado de esta manera. Así ustedes pueden transmitir a sus amigos y a sus grupos esta información y pueden ser también monitores, que es mi objetivo de todo este curso, que cada uno de ustedes
pueden ser tutores y pueden enseñar esta sabiduría de la Kabbalah. Y si tienen alguna pregunta, inquietud, estoy siempre a su disposición a través de los contactos que saben dónde estoy. En contraparte, el atributo de juicio y misericordia corresponde a Nukva en su estado grande, en la fase que, como explicamos anteriormente, es denominada Knesset Israel, congregación de Israel. Como expliqué anteriormente, entonces cuando nos hablan de juicio y misericordia, se refiere, esta decodificación se refiere a Nukva en estado grande, que como vimos en la clase pasada, es también la decodificación de congregación de Israel. Para poder entender por qué juicio y misericordia ha sido decodificada como Nukva en estado grande, es lo que vamos a ver a continuación. Pero para poder entender esta clase es importante que hagan un repaso a la clase que hemos dado del preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Le haré algún resumen para recordar lo que hablamos en aquel momento. La Sefirah Malchut ha sido creado con la propiedad de recibir. Malchut somos nosotros, los seres creados, que tenemos la propiedad de recibir la plenitud y goce que el Creador no quiere dar. El Creador tiene la propiedad de dar este goce y plenitud que quiere dar a los seres creados. Resulta que aquí tenemos un sistema completo. El dador que da y el que recibe, por lo tanto, es un sistema totalmente complementario. Pero aunque es complementario, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos propiedades totalmente diferentes. No solamente diferentes, sino opuestas. El que da y el que recibe. Y al tener propiedades opuestos, en los mundos espirituales están separados. Porque hemos visto que los mundos espirituales, para tener unión de Bekut, deberían de tener la misma propiedad. Es la única manera que dos propiedades tengan el mismo nivel. Y como nuestra función aquí es adherirnos, unirnos al Creador, por lo tanto deberemos de tener la misma propiedad que el Creador. Es la única manera que podemos efectuar la Debekut, la unión con el Creador. ¿Y cómo podemos tener el Debekut si nosotros estamos totalmente separados con el Creador por nuestras propiedades? Si somos seres creados para recibir y Él es el dador, y el dar y nosotros recibir, somos dos componentes, dos propiedades totalmente opuestos. Sí existe una fórmula de cómo nosotros recibiendo podemos dar. Y de esta manera podemos nosotros estar unidos y unificados al Creador. Y eso lo explicamos en las clases de preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Y para poder entender que es un concepto un poco complicado, dimos el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes me invitan a mí a una cena, a un banquete en su casa. Y yo voy a la casa de ustedes y me siento en la mesa y disfruto de su compañía. Pero cuando llega el momento de comer, rechazo de comer. ¿Por qué? Porque me da vergüenza de recibir. En la conversación que tengo con ustedes, con el anfitrión de la casa, ustedes me expresan del trabajo que han tenido de limpiar la casa, de recibir la casa, de cocinar todos los manjares que estuvieron todo el día cocinando para que yo pueda disfrutar de su comida. Y me expresan que el hecho que si yo como de esa comida, les daré a ustedes el placer y plenitud de comer y disfrutar lo que han trabajado durante todo el día. Entonces, bajo esta condición, sí acepto de comer, porque sabiendo que como, le doy disfruto a ustedes. Eso significa recibir para poder dar. El hecho de comer es la misma, lo que cambia es la intención. Estoy comiendo no por gula ni por deseo de recibir, sino estoy comiendo para darle placer y plenitud a ustedes. Pero obviamente para poder darle a ustedes plenitud
y goce, tengo que tener una propiedad, tengo que tener hambre, tengo que tener este deseo de recibir. Y eso es lo que pasa en los mundos espirituales, en los mundos y las vasijas corregidas. Recibimos para poder dar. Y entonces, si han entendido eso, podremos entender lo que vamos a ver a continuación. Si no la han entendido, pueden mandarme un email a isaacholon@mi.com. A continuación le explico por qué Nukva en estado grande posee los atributos de juicio y misericordia. Nukva en estado grande mantiene y conserva la propiedad de juicio din que tenía en su estado de Katnut pequeño. Esta propiedad lo mantiene a pesar que se elevó hacia Binah y la vistió. Aquí lo que estamos diciendo, en primer lugar, deben de saber y entender, aunque Nukva pasa de pequeño a grande, mantiene una propiedad que tiene ahí que se llama el juicio y din. La propiedad que tenía en estado pequeño lo mantiene cuando está en estado grande. Es lo más importante entenderlo. Esta propiedad es requerida para el estado de Nukva grande, para su pantalla de discernimiento corregida, Masar, a fin que pueda ocurrir en ella la acción del golpe de contacto Zivug de Aka'a. Como explicamos en el libro Preámbulo a la Sabiduría de la Kabbalah, en el momento que la luz superior fluye y entra hacia el ser creado, la pantalla de discernimiento que adquiere la propiedad de juicio la empuja hacia atrás. Este proceso es llamado un golpe de contacto, Aka'a, entre la luz superior y la pantalla de discernimiento. Como resultado de este golpe, la luz reflejada asciende desde abajo hacia arriba y se viste en 10 sefirot de la luz superior. La porción de la luz reflejada es llamada Joser, o en este caso, luz de din o de juicio. Eso ya lo vimos en las clases pasadas, en la clase de preámbulo de la sabiduría de la Kabbalah. Y en el preámbulo que leí anteriormente podrán entender. Cuando la luz directa se emana desde el Creador, quiere llegar hacia el ser creado, que aquí está en el gráfico, reflejan al nivel de Nukva, que es el Or Yashar, los 10 Sefirot, consigue en ella lo que es la pantalla de discernimiento. Esta pantalla dice, la propiedad que da el Creador es dar, la propiedad que soy es de recibir. Somos dos propiedades totalmente opuestas y con esta manera no quiero recibir, porque de esta manera no me uno y no me adhiero al Creador. Por lo tanto, como tengo la capacidad de discernir, de definir si tú entras o no entras, no acepto esta luz. Y lo que efectúa es rechaza esta luz. Y es lo que se llama golpe de contacto. Zivug de Aka'a. Zivug de Aka'a tiene dos palabras. La palabra Zivug, que significa unión, y lo segundo es Aka'a, que es rechazo. Significa que esta luz directa, que son los 10 sefirot, se une con el masaj, la pantalla, y después la pantalla lo rechaza. Y es lo que se llama Joser, la luz retornante. Que la luz retornante es lo mismo 10 sefirot que ha recibido y que lo rechaza. Esta luz retornante, al tener el contacto y al tener zivug con la pantalla, adquiere las propiedades que tenía la pantalla. Que a su vez la pantalla adquiere la propiedad que tenía Nukva. Que por eso explicamos que la propiedad que tenía Nukva en aquel momento, cuando Nukva está en estado pequeño, es el din. Y cuando Nukva está en estado grande, mantiene esta propiedad. Y por lo tanto, la pantalla también mantiene esa propiedad de din. Y cuando se genera el golpe de contacto con el Joser, también toma la propiedad que tiene la pantalla de discernimiento. Y por lo tanto, también se llama, aparte de Joser, se llama Sheldin, o
de Din. En el ejemplo que vimos anteriormente del invitado y el anfitrión, lo que significa es lo siguiente: aunque el invitado quiere dar goce y placer hacia el anfitrión, tiene que tener una condición: tiene que tener hambre para poder recibir. Aunque yo quiera darle placer y goce con la comida, pero si yo anteriormente cené y comí, no puedo darle placer. Podría tomar unos bocadillos, pero no podría comer ni primer plato, ni segundo, ni tercer plato. Por lo tanto, tengo que tener esa propiedad de tener hambre. Y por lo tanto, aunque que la vasija nukva ha sido corregida, aunque su deseo de recibir lo transforma, ese deseo de recibir se pasa hacia el vasaj y pasa también hacia la luz de contacto. ¿Qué pasó a continuación para seguimiento y entenderlo a ustedes? Cuando Or-Joser rebota, sigue y encuentra en ella el Or Yashar, que de arriba hacia abajo. Y por lo tanto se invisten, es decir, se unen el Or-Joser con el Or Yashar. Y en ello se genera un nuevo Kli, una nueva vasija. Y esa nueva vasija es lo que permite recibir la luz de Or Yashar. Eso es lo que hemos visto con mucho detalle y hemos estudiado en preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Cualquier pregunta y inquietud que tengan para ampliar este concepto, me pueden llamar o escribir. Con gusto le explicaré, que sé que es un concepto un poco más complejo. La razón por la cual la luz retornante es llamada luz juicio es debido que, como estudiamos en el libro Petijá, en la acción de golpe de contacto se transfiere la propiedad de la pantalla a la luz reflejante. Todo eso le explico, como expliqué anteriormente, por qué la luz retornante es llamada la luz de juicio, luz Sheldin, porque es la propiedad que tenía Nukva en su estado pequeño, que se transfirió hacia el masá, hacia la pantalla de discernimiento, y que se transfiere entonces a la luz retornante. La luz retornante, embestida con los 10 sefirot de la luz directa, se convierte en una nueva vasija de recepción. Como hemos visto anteriormente, la luz retornante, al subir de abajo hacia arriba, se encuentra en los 10 sefirot de arriba hacia abajo y se invisten uno del otro. Es decir, tenemos la luz retornante y encima de ello se invisten la luz de 10 sefirot. Y esa combinación se convierte en una nueva vasija de recepción. Y solamente por medio de esa nueva vasija de recepción es que se recibe la luz de los 10 sefirot, como explicamos y como estudiamos en preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. La luz que entra en esta nueva vasija es denominada luz directa, Or Yashar. Es decir, la luz que entra a esta nueva vasija es llamado Or Yashar, que también es denominado luz de Rahamim, misericordia. Con eso y con esta explicación ya entonces pueden entender, cuando hablamos de justicia y misericordia, estamos hablando de Nukva en estado grande, porque solamente en Nukva en estado grande se genera el golpe de contacto. Por ello, en la fase de congregación de Israel, Nukva en estado grande, existe el atributo de justicia, que es Din, y misericordia, que es Rahamim, en contraparte del atributo de rojo y blanco que posee Nukva en estado de pequeño. Por lo tanto, ya pueden entender, cada vez que hablo de juicio y misericordia a su vez, estoy hablando de Nukva en estado grande, porque esas son las propiedades y eso es lo que pasa cuando Nukva está en estado grande. Pero cuando hablo de rojo y blanco, como explicamos anteriormente en la clase pasada, se refiere a Nukva en estado pequeño. Por lo tanto, ya tienen en su cuaderno 2 decodificación más. La decodificación que vimos en la clase pasada, que se refiere cuando habla de rojo y blanco en conjunto, estamos hablando de Nukva en su estado pequeño, y cuando habla de justicia y misericordia, estamos hablando sobre Nukva en estado grande, porque es el atributo que
José. Cualquier pregunta y cualquier inquietud que tengan, por favor me preguntan, porque es importante que entiendan con profundidad estos conceptos. El tiempo no ha terminado. En la próxima clase vamos a analizar el versículo 3, párrafo 1, página 1 del Tratado de Bereshit, que dice lo siguiente: Ma Shoshana Idbatlesa Alinu Knesset Israel Idbatlesa Mechilan de Rahamei de Sahinla Mikol Sitraha, cuya traducción libre es lo siguiente: así como la rosa física posee 13 pétalos, así la congregación de Israel está rodeada por los 13 atributos de la misericordia, que rodeas los 13 atributos de la misericordia en todas sus puntas. Y la explicación entonces daremos en la próxima clase. Que tengan una semana llena de plenitud y llena de goce, y nos vemos desde Jerusalén la próxima semana, que es algo muy importante porque voy a transmitir la próxima clase desde la ciudad de Jerusalén. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un Shabbat.